¿Cómo comprender mejor el don profético? Parte 4. Amigo y amiga que me escuchas, nuestra perspectiva mental, la forma en que nosotros abordamos las cosas de la vida diaria, son muy importantes para que las cosas fluyan y se den mejor. Quienes van por la vida creyendo que todos están en su contra, encuentran con el tiempo a los que verdaderamente están en su contra. Y bueno, centran su atención en ellos. Cuando alguien va en busca de lo negativo de la vida, acabará encontrándolo. Pero nosotros en esta ocasión estamos encareciendo que cada uno de nosotros tenga una actitud amable hacia la vida, una actitud optimista, entusiasta, y entonces pues también va a encontrar eso como rebote, podríamos decir. El tema de la actitud. El tema de la actitud es importante en esta vida, no solamente en asuntos sociales, profesionales, académicos, en el amor, en todo sentido, incluso en la salud. La actitud que nosotros tenemos cuando abordamos un libro también es importante. La actitud es importante cuando leemos, pues no solamente la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es lo primero que vamos a abordar los cristianos y las cristianas. La actitud hacia la Santa Escritura, pues bueno, es una actitud de entusiasmo, de abordarla con hambre, de saber más acerca de qué es lo que Dios tiene para mí hoy. En fin, pero literatura como los libros de Elena White también deben ser abordados con la actitud correcta, la actitud que nos va a ayudar a sacarle un mejor provecho. En primer lugar, entonces, esa actitud ha de mostrarse con una actitud de oración, ¿sí? Si tú quieres comprender mejor los libros de Elena White, que son libros tan impresionantes, tan llenos de inspiración espiritual, pero también de inspiración para hacer las cosas bien en la vida diaria. Si tú quieres sacarle mejor provecho a esos libros, como tienen que ver con las cosas de Dios, lo mejor es que tú comiences con una actitud de oración. ¿Por qué? Porque en la oración tú le vas a decir: Señor, estos libros de Elena White hablan acerca de Jesús. Estos libros hablan acerca de la Biblia. Estos libros son una luz menor para que yo entienda mejor tu palabra. Entonces, oriéntame, capacítame para comprender correctamente y no tomar ninguna actitud extrema, no tener una actitud legalista, reglamentarista, sino una actitud de amor. Todos los consejos que voy a encontrar los quiero poner en práctica por amor al Señor Jesús. No porque una X persona lo dice, sino porque es que tú lo has revelado, tú has mostrado a esta profeta del Señor estos consejos y yo quiero ponerlos en práctica por amor a Jesús. No por obligación, no para ser admirado por las demás personas, sino como una respuesta, pues, como una respuesta al amor bendito y maravilloso que encuentro en la Santa Escritura. Entonces la actitud de oración es importante, porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Y Elena White y sus escritos son libros de mucha espiritualidad, demasiada espiritualidad y piedad, pero práctica. No es una espiritualidad en el vacío, no es una espiritualidad mística en la cual solo uno y Dios, sino que uno también sabe que tiene un compromiso social, familiar, laboral, y uno quiere llevar las cosas de Dios en la vida práctica de manera sincera y genuina a esos terrenos de la vida real. Es así entonces como vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que inspiró la obra de los profetas, obviamente a través de todas las edades. Y es el único que puede descifrar el significado de lo que se ha revelado y de la forma que inspiró a los profetas. Entonces es importante. El mismo que inspiró a los profetas es el mismo que puede iluminar a los lectores de los profetas. Fíjate que eso es un pensamiento muy importante que creo que vale la pena repetirlo. El Espíritu Santo es el que inspiró a los profetas. Por lo tanto, es el más indicado para iluminar, orientar y guiar a los lectores de los profetas. ¿Para qué? Para que los conduzca a toda verdad,
no a terreno cenagoso, no a terreno de incertidumbre, no, sino que nos conduzca a un terreno de seguridad que estamos interpretando y comprendiendo bien. Y es que este asunto de interpretar y comprender bien es importante, mi querido amigo y amiga, porque libros que fueron escritos en otro idioma hace mucho tiempo y en otra latitud geográfica, entonces nosotros necesitamos una orientación, ¿sí? De tal manera que podamos entender qué es lo que exactamente quería decir ese autor que está tan lejos de nosotros, que falleció hace tantos siglos o hace tanto tiempo. Necesitamos esa guía para no comprender o para no creer que quiso decir esto cuando en realidad quiso decir otra cosa. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos conduzca, como dice la Biblia, a toda verdad. Además de buscar la realidad objetiva del Espíritu en nuestro estudio, nuestra petición también abarca un aspecto subjetivo, por así decirlo, interno. En otras palabras, el hecho de orar suaviza y abre nuestras mentes y corazones y nuestras vidas para tener un deseo sincero de conocer la verdad de Dios y aplicarla a nuestra experiencia. Sí, cuando nosotros abordamos literatura tan inspiradora como los libros de Elena White, necesitamos un deseo ferviente para conocer la verdad, porque ella va a explorar verdades espirituales a fondo, de una manera muy, pero muy excelsa, amplia, espiritual, teológica incluso. Por lo tanto, nosotros necesitamos abordar esos libros con la actitud, que es lo que estoy encareciendo en este tema, en el tema de hoy, con la actitud de querer saber la verdad. Porque ¿cuál podría ser un problema a la hora de intentar comprender el don profético? Que uno quiera que el autor o la autora diga lo que uno quiere que diga, o lo que a uno le gustaría, o lo que a uno le conviene que diga, ¿ves? Por eso es tan importante que digas: Espíritu Santo, yo no vengo a buscar en estos libros que me apoyen. Yo no vengo a encontrar, a ver cómo manipulo el texto para que diga lo que me favorece. No. Espíritu Santo, yo vengo a leer estos libros de carácter espiritual para discernirlos espiritualmente con tu ayuda, y tengo un profundo deseo de saber la verdad. Quiero saber la verdad de los distintos temas que voy a abordar en estos libros, pero no queriendo buscar mi conveniencia, ni lo que yo quiero encontrar, sino lo que tú quieres que yo encuentre. No lo que yo quiero encontrar, sino lo que tú, Espíritu Santo, quieres que yo encuentre. Y al encontrarlo, si tengo que echar para atrás algún punto de vista, si tengo que abandonar alguna creencia o alguna costumbre que traigo arraigada en mi vida por años, dame la fuerza de voluntad para renunciar a eso y adoptar el consejo profético. Porque, mi amigo, amiga, nosotros podemos encontrar mensajes proféticos que nos van a reprender, que nos van a decir: estás actuando mal, estás mal, tienes que cambiar de camino, tienes que romper con esa rutina, con esa costumbre y adoptar esta otra forma de proceder. Entonces es allí donde puede haber una lucha entre nuestra carne y su espíritu, entre nuestra carne y su espíritu, entre nuestro ego, de lo que yo he creído siempre, a lo que el Espíritu Santo quiere que yo crea de ahora en adelante. El mensaje profético se ha dado para que nosotros cambiemos, no que cambie el Espíritu Santo lo que ha revelado o lo que ha inspirado. No para que Dios cambie, sino para que nosotros cambiemos. Somos nosotros los que estamos necesitados de cambiar. Somos nosotros los falibles. Dios es infalible y los consejos que ha revelado pues son para nuestro bien. Son para nuestro bienestar, por mucho que uno diga: Señor, pero es que yo pensaba otra cosa, a mí me habían enseñado tal otra. El consejo profético, fíjate bien, si el consejo profético te dice: a partir de ahora tendrás que dejar de hacer esto, yo creo que lo más sabio y sensato es que tú y yo decidamos ponernos en armonía con lo que dice el consejo profético, porque Dios no se equivoca.
Somos nosotros los que nos equivocamos, aún creyendo que estamos bien. Por eso es importante leer el consejo profético con el objetivo, con el plan, con el deseo de renunciar a aquellas cosas que se oponen al consejo profético. Bueno, entonces es importante comenzar con una actitud de oración. Comenzar con una actitud de Espíritu Santo, guíame, instrúyeme, ayúdame a encontrar verdades de tal manera que yo me olvide de aquellas cosas que he hecho por años que de repente está mal. Necesito, como cristiano, como cristiana, uno va aprendiendo cosas en el camino, ¿sí? El hecho que uno esté bautizado hace 30, 40 años, eso no significa que uno ya es producto terminado, claro que no. Estamos en el proceso. Todavía estamos aprendiendo. Por mucho que uno tenga 50, 60, 70, 80 años de edad, todos estamos en el proceso de aprender. Y de repente a los 80 años tendremos que decir, uy, he vivido con 70 y tantos años pensando que esto era correcto, y ahora con el consejo profético me doy cuenta que tengo que cambiar de opinión. Uno tiene que ser humilde. Nos conviene ser humildes y decir, bueno, yo no tenía la información adecuada, eso es lo que siempre me habían enseñado, eso es lo que yo creí que era correcto, pero todavía estoy a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza para cambiar. Necesitamos emprender nuestro estudio entonces con una mente abierta. Lo que los norteamericanos dicen open mind. Sí, tener mente abierta. Ahora, tener mente abierta no significa aceptar todo lo que uno escucha de nuevo. No. Tener mente abierta significa tener la humildad de decir, todavía estoy aprendiendo. No había recibido esta información, ahora veo la cosa diferente, entonces voy a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que el consejo profético es lo suficientemente contundente como para que entonces yo cambie de opinión. Eso es tener mente abierta, estar dispuestos a cambiar de opinión o de práctica. La mayoría de nosotros sabe que no hay nadie imparcial, nadie está completamente libre de prejuicios. Ninguno de nosotros está así como que totalmente en neutro, por así decirlo. Por el contrario, es indispensable que conozcamos nuestras predisposiciones, nuestras presuposiciones, lo que nosotros ya hemos asumido que está correcto. Pero muchas veces esas cosas que hemos asumido son algunas que a veces tenemos que cambiar. Y entonces pueden afectar lo que leemos y cómo reaccionamos a esa lectura. De repente uno tiene prejuicios. En Internet puede ser que, mira, hoy todos tenemos acceso a Internet, ¿verdad? Todos tenemos acceso a Internet. Y de repente alguien ha visto algunas cosas negativas acerca de Elena White. Sí, que era una señora del siglo pasado, que está desactualizada, dirá alguien. No, que no, sus consejos ya no tienen validez. De repente uno escuchó, vio alguna cosa en Facebook, alguna cosa negativa, porque en Internet hay mucha información, tanto correcta como incorrecta. Y entonces de repente alguna de esas noticias, alguna de esas notas afectó nuestra mente. Y de repente alguien ya tiene un prejuicio de que lo que dice Elena White está desfasado, que eso era para su época, que hoy ya no tiene validez. De repente alguien ya se prejuició. Entonces su predisposición, ¿sí?, su actitud va a ser ya como de desconfianza. Uy, pero esa señora, y hasta el vestido que utiliza no le gusta. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que ella estaba en el siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces no esperemos que su vestuario sea como el que a uno le gustaría. Entonces, un ejemplo, ¿no?, de cómo muchas veces visualmente uno se prejuicia, de repente solo porque la foto está en blanco y negro, uno ya piensa que es algo muy, muy viejo, ya desactualizado. Fíjate qué increíble cómo las imágenes o la forma así subjetiva puede contaminar la escena de la lectura. De tal manera que cuando alguien quiere abordar un libro, una cita, algo de Elena White, puede ser que tenga algún prejuicio en contra de ella. De repente hay personas que, bueno, el machismo, tú sabes que el machismo puede darse también en más de algún creyente. Puede ser que alguien esté prejuiciado por el hecho de que era una mujer, solamente por el hecho de que era una mujer.
y de repente esta persona se resiste y se opone a que las mujeres sean dirigentes en la iglesia. Entonces va a tener un prejuicio. Te estoy poniendo ejemplos de cómo alguien podría lamentablemente tener una actitud, un prejuicio hacia la persona que escribió el libro. Y entonces eso puede distorsionar, puede impedir, obstaculizar o viciar la comprensión que tenga de estos escritos. Entonces, en este proceso hemos de reconocer que los prejuicios vienen también, no solamente de carácter negativo, sino también positivo. Pueden venir en dos formas: los prejuicios a favor y los prejuicios en contra. Sí, no solamente hay en contra, como hemos encarecido, hemos puesto ejemplos. También puede ser que el prejuicio que tengamos sea a favor, que todo lo que ella dice está bien y está correcto. Y bueno, entonces la cosa es de que todos abordamos estos libros con uno de esos dos entendimientos, con una de esas dos actitudes. Los que sufren de un prejuicio o preconcepto fuerte y no detectado a favor de un asunto, tienden a ver argumentos a favor incluso donde no los hay. O sea que es de tener ese cuidado del caso. Parte de esta dinámica resulta de desear que así sea y parte por deformar inconscientemente o no los hechos. Esta misma dinámica se da cuando existe una predisposición en contra de una idea. Entonces fíjate que la actitud es importante a la hora de leer. Una actitud en la cual podemos abordar ya los escritos con confianza de que Elena White nos cae bien, nos gustan sus escritos. Y la otra actitud puede ser una actitud ya de desagrado, desconfianza, no me gusta, es que lo que ella enseña no me conviene, no me favorece. Entonces, el tema de la actitud y la predisposición. Si bien es cierto, nunca podremos sobreponernos por completo a estar humanamente predispuestos, sí podemos reconocer este hecho y tratar de modificarlo, en el sentido de tratar de ser objetivos, en tratar de no tener ir a ciegas, sino también con aquello de tratar de entender y analizar por qué o en qué sentido lo quiso decir. Es decir, una lectura bien razonada, reflexiva, no una ciega forma de ver las cosas, sino leer cada línea de una manera reflexiva, analítica, y viendo cómo es que esto puede aplicarse a nuestras vidas. Podríamos tratar de definir una mente abierta, ¿recuerdas? Una open mind. Una mente abierta como algo que puede cambiar cuando se enfrenta con evidencia sólida. Lo que te decía, estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia es completamente contundente. Es importante que no leamos los escritos de Elena White con la intención de encontrar citas o argumentos que fortalezcan una posición que ya hayamos asumido. Por ejemplo, si algún creyente tiene algún prejuicio contra la psicología, vamos a poner este ejemplo. Si alguien tiene ya la idea de que la psicología es una manipulación de la mente, es una cosa allí que de repente el diablo puede utilizar, entonces va a buscar alguna cita de Elena White para ver cómo lo que Elena White dice respalda lo que esta persona ya cree. Y de repente se encuentra una cita, fíjate bien porque esa cita existe, una cita donde dice que Satanás se ha valido del mesmerismo, la frenología y la psicología. Y entonces cuando la persona encuentra esta cita dice, aquí está lo que yo estaba esperando encontrar. Ya con esta cita tengo cómo predicarle a los hermanos o cómo argumentar que la psicología es del diablo. Ya yo tengo cómo argumentar. El problema es que la persona no ha terminado, como ya hablamos en otro tema, no ha agotado la búsqueda de todo lo que Elena White dijo sobre la psicología. Entonces estaría comprendiendo mal el mensaje profético. ¿Por qué? Porque solo se quedó con una cita o con dos. ¿Por qué no revisar las 18, 20, 30 citas que hay sobre la psicología, por poner un número? Entonces, lo que hay que hacer, claro, con un buscador, ahora en internet es fácil, claro que es más fácil. Uno va a un buscador, pone la palabra psicología
en un sitio, los software que tiene la Iglesia Adventista en internet, uno pone psicología y automáticamente te despliega allí todas las citas donde Elena White se refirió a la psicología. Eso es muy fácil de que tú y yo lo podamos constatar. Y en alguna de esas citas, tú vas a encontrar que en otro momento, aparte de la cita que ya te mencioné, en otro momento Elena White dijo que los verdaderos principios de la psicología se encuentran en la Santa Escritura. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el asunto. Cuando la persona creyó que había encontrado algo que le iba a dar soporte y dar apoyo, entonces si hubiera continuado buscando más esa palabra, se hubiera dado cuenta que entonces la cosa no era tan así como había pensado. ¿Cómo podemos equilibrar lo que Elena White quiso decir en este ejemplo? Por si a alguien le queda la duda. Bueno, lo que pasa es que en primer lugar, en el contexto histórico de lo que estamos hablando, en aquella época existían esas tres, por así decirlo, no podemos decir ciencias porque no eran exactamente ciencias, en ese momento eran como estudios. Eran estudios, la frenología y todo eso, que la gente pensaba que era como ciencia, ¿no? Pero entonces eran tanto especulativas, eran bastante especulativas. Y claro, la frenología y el mesmerismo, todo eso ya pasó a la historia, solo quedó la psicología, pero una psicología ya madura, pues, que incluso bien estudiada y con acuerdo con la Santa Escritura y con la existencia de un Dios y toda la teología del caso, podríamos decir que se puede estudiar la psicología desde un punto de vista cristiano, ¿sí? Que es distinto a la psicología desde un punto de vista secular. Entonces, el punto aquí es que ¿qué quiso decir Elena White con todo esto? Bueno, en primer lugar, ya encontramos una cita que dice que los verdaderos principios de la psicología están en la Santa Escritura. Muy bien, entonces ahí podemos partir de la idea que la psicología no es mala de entrada. No es mala mientras no esté contaminada con el problema del ateísmo o con el problema de la incredulidad y el escepticismo en contra de la Biblia y el plan de salvación. Entonces, los verdaderos principios, o como quien dice, la verdad sobre el estudio de la mente está en la Santa Escritura. Luego se pueden hacer estudios, claro, clínicos o científicos sobre cómo funciona la mente y todo. Pero en la época, en el contexto histórico en el que Elena White dijo las cosas, pues la psicología estaba en pañales, por así decirlo. Estaba en pañales, estaba formándose, etcétera. Había un terreno de especulación en esa época, cuando la cosa estaba comenzando. Y entonces el mesmerismo, la frenología, que eran actividades afines y parecidas, entonces era utilizado por Satanás. ¿Pero por qué? Por la forma en que estaba planteándose estas cosas, y la gente pues estaba siendo engañada y confundida con este tipo de elaboraciones pseudocientíficas. Entonces, mi amigo y amiga, no es de que la psicología sea mala en sí, por ejemplo, sino que como cualquier otras cosas que se pueden ver en este mundo, Satanás puede utilizar cosas buenas y contaminarlas y utilizarlas para el mal. Un cuchillo así como puede servir para cortar el pan y dársela a los hijos, un cuchillo también puede ser un arma para quitarle la vida a alguien. ¿Te das cuenta? Entonces la psicología, lamentablemente, pues en aquella época Satanás la estaba utilizando para dañar el entendimiento de las personas, y por eso Elena White lo señaló así. Pero no es que toda la psicología como tal, aún en estos tiempos, sea necesariamente utilizada por Satanás, ¿verdad? Hay que hacer una diferencia entre cómo el enemigo puede utilizar el estudio de la mente, que es algo que me parece muy bien. Nos parece bien el estudio de la mente, ver qué pasó en la niñez de alguien, tratar de ver cómo ayudar a alguien para superar sus traumas, sus complejos, etcétera. Cómo desarrollar mejor la personalidad, y cómo el Espíritu Santo, cómo la Biblia y el plan de salvación pueden ayudar a esa persona a salir de esos traumas del pasado. ¿Ves? Ahí puede haber una bonita alianza. Toda vez esté el fundamento bíblico amparando y guiando el proceso. Muy bien, mi querido amigo y amiga.
Lastimosamente se nos acabó el tiempo para poder continuar, pero vamos a seguir en el próximo programa con otro consejo para comprender mucho mejor el don de profecía. Que el Señor te bendiga.